Claudia Sheinbaum aterrizó en Pekín con una agenda que el gobierno mexicano tardó semanas en reconocer. Mientras Washington miraba hacia otro lado, México estaba sellando acuerdos con China que van a cambiar el mapa de poder en América del Norte para los próximos años. Eso es lo que nadie quería que supieras. Eso es exactamente lo que vas a saber hoy. Porque hay una pregunta que lleva días circulando en los pasillos de las cancillerías, en los grupos de inteligencia y en las salas de redacción más discretas. ¿Qué fue a buscar realmente la presidenta de México a la capital de la segunda potencia mundial? Las versiones oficiales hablan de cooperación, de comercio, de diálogo entre naciones soberanas. Pero detrás de esas palabras hay movimientos concretos, compromisos firmados y sobre todo un mensaje silencioso dirigido directamente a Donald Trump que tiene mucho más significado del que parece. La relación entre México y China lleva años construyéndose en voz baja, casi siempre fuera del foco mediático, aprovechando exactamente los momentos en que Estados Unidos estaba distraído con sus propios conflictos internos. Pero este viaje a Pekín no fue una movida de rutina, fue una decisión política calculada, ejecutada en un momento específico, con interlocutores específicos y con consecuencias que todavía están desarrollándose. La historia completa nunca salió en los titulares principales, hoy sí, quédate hasta el final, porque lo que se negoció en esas reuniones, lo que se acordó en los márgenes de la agenda oficial y lo que México dejó sobre la mesa como señal hacia Washington, amerita un análisis que va mucho más allá de los comunicados de prensa. Hay contexto que el gobierno no te dio, hay antecedentes que la prensa convencional ignoró, y hay implicaciones geopolíticas que afectan directamente a millones de mexicanos. Todo eso viene ahora. Para entender por qué este viaje importa tanto, hay que retroceder unos meses. Desde que Sheinbaum tomó posesión en octubre de 2024, su gobierno heredó una relación con China que el sexenio de López Obrador había mantenido en un estado peculiar, discreta pero creciente. Durante los años de la pandemia, el comercio bilateral entre México y China se disparó. Las importaciones chinas inundaron el mercado mexicano de electrónica, textiles, acero y componentes industriales. Mientras tanto, ciertas empresas chinas empezaron a mirar a México no solo como mercado de destino, sino como plataforma de entrada hacia Estados Unidos, aprovechando el TEMEC. Eso fue el detonador de la primera gran tensión. Washington empezó a presionar, las alertas sobre nearshoring chino, disfrazado de producción mexicana, comenzaron a aparecer en documentos del Congreso estadounidense, en reportes de think tanks cercanos al Partido Republicano y en las propias declaraciones de funcionarios del Departamento de Comercio. La preocupación era concreta, que empresas chinas estuvieran usando suelo mexicano para fabricar productos que luego cruzaban la frontera con etiqueta de hecho en México y entraban a Estados Unidos libres de los aranceles que Washington había impuesto a China. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, esa presión se convirtió en amenaza directa. Las conversaciones sobre aranceles al acero mexicano, sobre revisión del TEMEC antes de tiempo, sobre controles más estrictos en la frontera para mercancía de origen chino que pasara por México, todo eso llegó junto con la nueva administración republicana. Y Sheinbaum tuvo que responder. La respuesta que eligió fue compleja. Por un lado, gestos de acercamiento hacia Washington, restricciones a ciertas importaciones chinas, mayor supervisión aduanera, declaraciones de alineación con las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Por otro lado, algo que pasó casi desapercibido en los grandes medios, la profundización silenciosa del vínculo con Pekín a través de canales diplomáticos secundarios, visitas de funcionarios de segundo y tercer nivel, y la preparación de una visita presidencial que llevaría varios meses de cocción. El viaje a Pekín fue, en ese contexto, una señal de doble filo. Para la audiencia interna mexicana y para China, México tiene autonomía. México diversifica sus relaciones, México no va a subordinar su política exterior completamente a los caprichos de Washington. Para Estados Unidos, en cambio, el mensaje era más sutil pero igual de claro. Si sigues presionando demasiado, tenemos opciones. China está ahí y estamos dispuestos a usarla como carta de negociación. Esa es la lectura que hacen analistas de política exterior en Ciudad de México, en Shanghái y en Washington. Un movimiento de equilibrio que tiene toda la lógica del ajedrez diplomático, pero que ejecutado mal puede tener costos enormes. Ahora bien, ¿qué se negoció concretamente? Aquí es donde la información oficial se vuelve opaca, y hay que leer entre líneas, cruzar fuentes y separar lo que se anunció de lo que trascendió por otros canales. Lo que el gobierno mexicano reconoció públicamente incluyó acuerdos en materia de comercio electrónico, cooperación tecnológica en energías limpias y un memorándum de entendimiento sobre infraestructura ferroviaria. Esos 3 puntos suenan técnicos y aburridos, pero cada uno tiene una carga política significativa. El acuerdo sobre comercio electrónico abre la puerta a una mayor presencia de plataformas chinas en el mercado mexicano. Estamos hablando de plataformas como Temu o Shein, que ya operan en México, pero que con un marco regulatorio bilateral favorable podrían expandirse de una manera que desplace a proveedores locales y, más importante para Washington, que facilite el flujo de productos chinos hacia el consumidor mexicano, con aún menos fricción. Eso en sí mismo no es dramático. Lo que preocupa a los analistas es que ese flujo de comercio electrónico es extraordinariamente difícil de auditar en términos de origen de productos.
Y eso, en el contexto del TEMEC, vuelve a encender las alarmas sobre triangulación arancelaria. La cooperación en energías limpias tiene otra dimensión. China domina la cadena de suministro global de paneles solares y baterías de litio. Si México sigue acuerdos de cooperación tecnológica con empresas chinas en ese sector, potencialmente puede acelerar su transición energética a costos menores. El problema es que Washington ve esa cadena de suministro china como una vulnerabilidad estratégica. Hay un movimiento activo en Estados Unidos para construir una cadena de suministro de energías limpias independiente de China. Y un México que se integra profundamente a la cadena china en ese sector complica ese proyecto. El memorándum sobre infraestructura ferroviaria es el más llamativo de los tres. Versiones sin confirmar apuntan a que las conversaciones incluyeron la posibilidad de financiamiento chino para proyectos de modernización de tramos ferroviarios en el centro y norte de México. Si eso avanza, sería una presencia de capital chino en infraestructura estratégica mexicana a kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Difícil imaginar que eso no genere una reacción fuerte en Washington. Más allá de estos tres puntos, hay otros elementos del viaje que no aparecieron en el comunicado oficial, pero que trascendieron en distintos medios especializados. Según fuentes cercanas a la delegación mexicana, hubo una reunión discreta con representantes de empresas chinas del sector de semiconductores, un área en la que tanto México como China tienen interés en desarrollar capacidad industrial local. Si eso avanzara, situaría a México en el centro de una de las disputas tecnológicas más agudas del mundo actual, el control de la producción de chips. También se reportó, aunque sin confirmación oficial, que parte de las conversaciones giró alrededor de la deuda multilateral. México, como otros países latinoamericanos, tiene compromisos financieros con instituciones donde China tiene influencia creciente. Las negociaciones sobre términos, plazos y condiciones de esa deuda forman parte del tablero, aunque rara vez aparezcan en los titulares. Hay un personaje que vale la pena mencionar porque fue una de las figuras clave en la preparación del viaje, aunque su nombre circula más en espacios diplomáticos que en la prensa popular. La Cancillería mexicana, bajo la conducción de Juan Ramón de la Fuente, llevó meses de trabajo previo a la visita. Y según fuentes que siguen de cerca la política exterior del gobierno de Sheinbaum, fue de la Fuente quien diseñó la arquitectura de este acercamiento. Qué mostrar, qué mantener discreto, cómo manejar la narrativa hacia Washington para que el viaje no se leyera como un quiebre, sino como ejercicio de soberanía normal. Esa distinción importa mucho. México ha cuidado históricamente su relación con Estados Unidos porque la interdependencia económica es brutal. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. Ningún presidente mexicano puede darse el lujo de romper con Washington, pero tampoco puede aparecer ante su audiencia doméstica como un gobierno que simplemente obedece lo que dicta la Casa Blanca. El viaje a Pekín fue, entre otras cosas, una demostración de independencia para consumo interno. Sheinbaum lleva meses bajo presión de distintos frentes. Las negociaciones sobre migración con Estados Unidos, los aranceles que Trump ha amenazado repetidamente con aplicar, la discusión sobre el tema que se avecina para 2026, los cuestionamientos sobre seguridad en la frontera, todo eso genera un ambiente en el que necesita mostrar músculo, mostrar opciones, mostrar que México tiene dónde moverse si la presión de Washington se vuelve insostenible. Pekín fue ese movimiento, una señal hacia afuera y un mensaje hacia adentro. Pero hay riesgos, serios, y el gobierno mexicano los conoce perfectamente, aunque no los mencione en público. El primero es el riesgo de sobreexposición. Si la relación con China se vuelve demasiado visible, demasiado intensa o demasiado rápida, Washington puede decidir que el costo de tolerar esa relación supera el valor de mantener la buena vecindad con México. Y en ese escenario, los aranceles, las restricciones y las presiones migratorias que hasta ahora han sido amenazas se convierten en realidad. México tiene mucho más que perder en un conflicto comercial con Estados Unidos que lo que puede ganar en un acercamiento a China. El segundo riesgo es el de las consecuencias internas. Hay sectores empresariales mexicanos, especialmente en el norte del país, que están profundamente integrados a la economía estadounidense y que ven con alarma cualquier movimiento que pueda enrarecer la relación bilateral. Si los empresarios del norte empiezan a presionar al gobierno de Sheinbaum para que frene el acercamiento con China, se genera una tensión doméstica que puede ser difícil de manejar. El tercero, y quizá el más delicado, es el riesgo de la percepción. China tiene una imagen pública complicada en México. Hay sectores de la población que asocian la presencia china con competencia desleal, con productos de baja calidad que desplazan a la industria local, con prácticas de inversión que no generan empleo real, sino que traen trabajadores propios. Si el gobierno de Sheinbaum profundiza el vínculo con China de una manera que empieza a sentirse en el bolsillo de los mexicanos, el costo político puede ser considerable. Dicho todo eso, hay que reconocer lo que también hay del lado de los beneficios potenciales. México necesita urgentemente diversificar sus fuentes de inversión, tecnología y financiamiento. La dependencia casi total del capital estadounidense y de las cadenas de suministro norteamericanas crea una vulnerabilidad estructural que cualquier administración responsable debería atender. Si China puede aportar capital para infraestructura, tecnología para energías limpias o plataformas para el comercio digital,
hay un caso real para explorar esa relación. Además, la presencia de la opción China en el tablero le da a México capacidad de negociación que de otra forma no tendría. Cuando Washington sabe que Pekín está en conversaciones con Ciudad de México, las condiciones que impone Estados Unidos tienen que ser más razonables. Ese margen de maniobra tiene valor, aunque sea difícil cuantificarlo. Y luego está el tema del litio. México tiene reservas de litio que se han convertido en objeto de deseo geopolítico. China, que domina el procesamiento mundial del metal, tiene un interés directo en asegurar acceso a esas reservas. Si en las conversaciones de Pekín hubo alguna línea de diálogo sobre litio, sobre las condiciones de extracción, procesamiento o exportación, eso cambia el peso del viaje de una manera que va mucho más allá del comercio electrónico o los paneles solares. Según fuentes especializadas en energía y geopolítica, que han seguido de cerca la política minera del gobierno de Sheinbaum, la cuestión del litio está presente en casi todas las conversaciones de alto nivel, con potencias que tienen industria de baterías, y China es la potencia de baterías por excelencia. Que se haya o no llegado a algo concreto en Pekín sobre el litio es información que el gobierno mexicano no ha liberado, pero la lógica del contexto hace difícil imaginar que no haya estado sobre la mesa de alguna manera. Hay otro ángulo que merece atención, el simbólico. El hecho de que Sheinbaum haya viajado a China relativamente pronto en su mandato envía un mensaje sobre las prioridades de política exterior de su gobierno. López Obrador fue notoriamente poco activo en política exterior, con un perfil casi aislacionista. Sheinbaum, en cambio, ha mostrado desde el principio una voluntad de posicionar a México en el tablero internacional, con más ambición. El viaje a Pekín forma parte de eso, junto con otras movidas diplomáticas que han ido construyendo un perfil de presidenta que quiere ser vista como líder global, no solo como vecina de Estados Unidos. Eso tiene consecuencias internas. En México hay una narrativa de soberanía muy arraigada, que conecta con la historia del país, con las intervenciones extranjeras del siglo XIX, con la revolución, con la doctrina Estrada. Cuando Sheinbaum aparece en Pekín al lado de Xi Jinping y habla de relaciones entre iguales, de respeto mutuo y de cooperación sin condicionamientos, está tocando una cuerda muy profunda en el imaginario político mexicano. Es una narrativa poderosa, y los políticos que saben usarla, la usan. Ahora bien, ¿cómo está leyendo todo esto Washington? La respuesta depende de a quién preguntes dentro de la administración Trump. Hay funcionarios que ven el viaje de Sheinbaum como una provocación directa, como una señal de que México está dispuesto a jugar con fuego en términos de su relación con China, y que eso requiere una respuesta firme. Esa postura favorece más presión, más amenazas arancelarias, más demandas de control fronterizo. Pero hay otra corriente dentro de la política exterior estadounidense que interpreta el movimiento de Sheinbaum de otra manera, como una advertencia calculada que México usa para recordarle a Washington que tiene opciones y que la mejor manera de mantener a México alejado de China es seguir siendo un socio atractivo y razonable. Esa lectura favorece la negociación, el diálogo, la búsqueda de términos más equilibrados en el TEMEC y en las conversaciones bilaterales. ¿Cuál de las dos corrientes prevalece en Washington? Va a determinar en buena medida cómo se desarrolla la relación México-Estados Unidos en los próximos meses. Y eso a su vez va a moldear si el acercamiento con China fue un movimiento brillante de Sheinbaum o un riesgo que salió demasiado caro. Lo que sí está claro es que el mundo en el que México tiene que navegar hoy es más complicado que hace una década. La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha intensificado al punto de que casi ningún país puede relacionarse libremente con ambas potencias sin enfrentar presión de alguna de las dos. México tiene la mala suerte de ser vecino directo de una y haber convertido a la otra en su principal proveedor de importaciones. Esa combinación hace que cualquier movimiento diplomático hacia cualquiera de los dos polos tenga consecuencias inmediatas y difíciles de controlar. Sheinbaum lo sabe, su equipo lo sabe. Por eso el viaje a Pekín fue tan cuidadosamente coreografiado. Mostrar suficiente para que el mensaje llegara, pero no tanto como para que Washington se sintiera obligado a reaccionar duramente. Ese es el juego que México está jugando, y es un juego que requiere una precisión quirúrgica que muy pocos gobiernos logran mantener en el tiempo. Hay un precedente histórico que vale traer a cuento porque ilumina bien lo que está en juego. En los años 90, cuando México negociaba el TELCEAN con Estados Unidos, hubo un momento en que la delegación mexicana usó discretamente sus conversaciones con la Unión Europea y con Japón como palanca para conseguir mejores condiciones de Washington. El presidente Bush padre sabía que si no llegaba a un acuerdo razonable con México, Ciudad de México tenía otras opciones sobre la mesa. Esa percepción de alternativas fue crucial para que el TELCEAN resultara en términos más equilibrados de lo que habrían sido si México hubiera llegado a negociar sin nada más que ofrecer. El viaje a Pekín de Sheinbaum tiene algo de ese mismo espíritu. Ante la revisión del TEMEC que se aproxima, ante las presiones migratorias y los aranceles amenazantes, México está recordándole a Washington que tiene la capacidad de girar, aunque sea parcialmente, hacia otro socio. Esa demostración de autonomía es en sí misma una herramienta de negociación. Si funciona o no,
Lo vamos a saber en los próximos meses. Las señales que lleguen desde Washington, la actitud que tome la administración Trump frente a los compromisos adquiridos en Pekín y la velocidad con que México implemente o no los acuerdos firmados van a ser los indicadores clave. Mientras tanto, en México la reacción política al viaje fue reveladora. La oposición, particularmente los sectores más cercanos al PAN y a los grupos empresariales del norte, cuestionó la conveniencia de un acercamiento tan visible con China en un momento de tensión con Washington. Algunos legisladores pidieron información detallada sobre los compromisos adquiridos. Columnistas ligados al mundo de los negocios advirtieron sobre los riesgos de irritar a Estados Unidos justo cuando él teme que está por revisarse. Dentro de Morena y la coalición oficialista, en cambio, el viaje fue recibido con entusiasmo. Hay una narrativa que conecta el acercamiento con China con la historia de soberanía nacional, con la idea de que México debe relacionarse libremente con el mundo sin tutela estadounidense. Esa narrativa tiene resonancia popular y Sheinbaum la maneja con habilidad. Lo interesante es que ambas posiciones tienen parte de razón. La oposición tiene razón en que el momento elegido es delicado y que los riesgos son reales. El oficialismo tiene razón en que México necesita diversificar su política exterior y que la dependencia excesiva de un solo socio crea vulnerabilidades. El problema es que en el debate político mexicano estas dos verdades raramente se discuten juntas con la seriedad que merecen. Suelen presentarse como posiciones irreconciliables cuando en realidad habría que sostener ambas al mismo tiempo. Un vistazo a cómo otros países han manejado situaciones similares es útil para poner en perspectiva lo que México está haciendo. Brasil bajo Lula ha seguido una estrategia parecida, mantener la relación con Washington mientras profundiza el vínculo con China a través del BRICS y otros mecanismos multilaterales. Vietnam, que tiene una relación históricamente tensa con China, pero que también es vecino y socio comercial, ha logrado simultáneamente profundizar su relación comercial con Pekín y convertirse en destino de inversión manufacturera para empresas que huyen de China. México podría aprender de esos modelos, aunque su situación geográfica y su nivel de integración con la economía estadounidense la hacen distinta en aspectos cruciales. La geografía es, al final, el dato más difícil de ignorar. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Eso no cambia. La economía mexicana está integrada a la estadounidense de una manera que no tiene equivalente en ninguna otra relación bilateral del mundo. Ningún acuerdo con China, por significativo que sea, puede cambiar ese dato fundamental en el corto o mediano plazo. Pero la geografía también tiene otra lectura. México, por su ubicación, puede ser el puente entre Asia y América del Norte de una manera que ningún otro país puede replicar. Si logra manejar bien esa posición, puede capturar valor de ambos lados, de la inversión y el comercio con China, y del acceso al mercado estadounidense. Eso requiere una habilidad diplomática y política excepcional, pero no es imposible, y parece ser, al menos en parte, la apuesta que está haciendo Sheinbaum. El problema de las apuestas es que a veces se pierden. Si Washington decide que la señal de Pekín fue excesiva y responde con aranceles reales no amenazados, el costo para México sería enorme. El sector exportador, el manufacturero, la industria automotriz que opera en el corredor industrial del norte, todos esos sectores se verían golpeados de una manera que ningún acuerdo con China puede compensar en el corto plazo. Los empleos que dependen de esa cadena son millones. Y si China, al ver que México mantiene su relación fundamental con Washington, decide que el acercamiento mexicano fue más performativo que sustancial, puede perder interés en invertir o en comprometerse de fondo con los proyectos acordados en Pekín. Quedar mal con Washington y quedarse sin los beneficios reales del acuerdo con China sería el peor escenario posible. Sheinbaum camina sobre ese filo, con un ojo puesto en Pekín y el otro en Washington, sabiendo que el margen de error es estrecho y que las consecuencias de un tropiezo pueden ser severas. Lo que distingue a los grandes diplomáticos de los regulares no es solo saber qué puertas abrir, sino cuándo cerrarlas. Los acuerdos firmados en Pekín están ahí, las señales fueron enviadas. Ahora viene la parte más difícil: administrar las reacciones, honrar los compromisos que conviene honrar y encontrar la manera de que Washington sienta que la relación bilateral sigue siendo prioritaria aunque México haya estado tomando café con Xi Jinping. Eso puede sonar a equilibrismo imposible, pero México lo ha hecho antes, no siempre perfectamente, no sin costos, pero lo ha hecho. La historia diplomática mexicana tiene momentos en los que el país supo moverse entre grandes potencias con una destreza que sorprendió a todos. La pregunta es si este gobierno, con esta presidenta, en este momento específico de la geopolítica mundial, tiene la capacidad de repetir esa hazaña y si los acuerdos de Pekín van a ser recordados como el comienzo de una política exterior más autónoma y diversificada, o como el movimiento que le costó a México caro en su relación con su vecino más importante. Eso todavía está por verse. Lo que no está en duda es que el viaje ocurrió, que los acuerdos fueron firmados, que el mensaje fue enviado y recibido tanto en Washington como en Pekín. México hizo un movimiento en el tablero, el mundo lo notó, y las fichas que van a responder a ese movimiento ya están en marcha, aunque todavía no veamos dónde van a caer. Una última cosa que vale destacar porque suele perderse en el análisis geopolítico abstracto. Todo esto
tiene consecuencias muy concretas para la gente común en México. Los acuerdos comerciales con China pueden bajar o subir precios en el mercado interno. La inversión en infraestructura ferroviaria puede cambiar la logística de regiones enteras del país. La tensión con Washington puede encarecer el dólar, afectar las remesas, complicar los cruces fronterizos. La política exterior nunca es solo un asunto de cancillerías. Llega tarde o temprano al bolsillo y a la vida cotidiana. Por eso importa seguirla de cerca. Por eso importa entender lo que ocurrió en Pekín, más allá de los comunicados y las fotos protocolares. Porque las decisiones que se toman en esas salas de reunión tienen peso real en el día a día de millones de personas, que nunca sabrán exactamente qué se dijo, qué se firmó y qué se dejó sobre la mesa para otra conversación. Esa información, aunque incompleta, aunque llena de silencios y de piezas que faltan, es lo que permite a los ciudadanos formarse un criterio, exigir rendición de cuentas, entender el tablero en el que su país está jugando y decidir con más elementos qué tipo de política exterior quieren para México. Lo que Sheinbaum fue a buscar a Pekín, lo que negoció, lo que mostró y lo que guardó. Todo eso es parte de la historia que tu país está escribiendo ahora mismo. Una historia que nadie debería leer solo en los titulares de portada, porque la parte más importante siempre está entre líneas. Si este tipo de análisis te parece útil, si crees que la política exterior merece más atención de la que normalmente reciben los medios mexicanos, suscríbete a este canal porque vamos a seguir cada movimiento, cada acuerdo que se firme, cada presión que llegue desde Washington, cada decisión que se tome en Los Pinos o en la Cancillería, lo vamos a abrir y a analizar con el detalle que merece. Deja en los comentarios qué te parece esta jugada de Sheinbaum con China, movimiento inteligente o riesgo innecesario. Quiero leer tu opinión. Y si conoces a alguien que sigue de cerca la política mexicana o la geopolítica latinoamericana, comparte este video con esa persona. Esta conversación necesita más voces, más miradas y más ciudadanos que se tomen en serio lo que pasa más allá de las fronteras de su colonia.